Apreciados oyentes, muy buenos días. Esto es Reflexiones Matinales, Llave de David. Una mañana más, juntos compartiendo la palabra de nuestro Padre Eterno. Para nosotros es un placer compartir estas importantes enseñanzas divinas, que nos sirve para edificar y desarrollar nuestra fe y el conocimiento de nuestro Hacedor. Oremos a nuestro Padre Eterno, para que su amado Hijo nos llene de entendimiento y comprensión. Escuchando el mensaje preparado para hoy titulado El egoísmo, segunda parte. El texto bíblico para meditar lo encontramos en 1 Corintios 13:5 que dice: No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. La naturaleza egoísta del hombre es una prueba más de que el pecado ha invertido completamente el orden divino en la experiencia de la humanidad, induciendo a los hombres a concentrar sus afectos e intereses en sí mismos. El que está dominado por el amor desinteresado de Yahweh se olvida del yo y está completamente dominado por el deseo de hacer la voluntad del Eterno. Por eso, está dispuesto a dar su vida en amante ministerio a favor de otros. No es seguidor del Mesías si solo vive para sí mismo o si su principal propósito en la vida es favorecer sus propios intereses. El seguidor del Mesías es el que sigue al Hijo del Altísimo. Es el que no tiene en cuenta las exigencias del corazón natural de dedicarse a sí mismo y que está dispuesto a sacrificar su comodidad, su tiempo, su tranquilidad, sus recursos y sus talentos en favor del bienestar de la humanidad. Hay en el hombre una disposición a estimarse más que a su hermano, a trabajar para sí, a buscar el puesto más alto, y con frecuencia esto produce malas sospechas y amargura de espíritu. El rito que precede a la Cena del Eterno está destinada a aclarar estos malentendidos, a sacar al hombre de su egoísmo, a bajarle de sus zancos de exaltación propia y darle la humildad de corazón que le inducirá a servir a su hermano. El santo vigilante del cielo está presente en estos momentos para hacer de ellos momentos de escrutinio del alma, de convicción del pecado y de bienaventurada seguridad de que los pecados están perdonados. El Mesías, en la plenitud de su gracia, está allí para cambiar la corriente de los pensamientos que han estado dirigidos por causas egoístas y despierta las sensibilidades de aquellos que siguen el ejemplo de su Señor. Al ser recordada así la humillación del Salvador por nosotros, los pensamientos se vinculan con los pensamientos. Se evoca una cadena de recuerdos de la gran bondad de Yahweh y del favor y ternura de los amigos terrenales. Se recuerdan las bendiciones olvidadas, las mercedes de las cuales se abusó, las bondades despreciadas, quedan puestas de manifiesto, las raíces de amargura que habían ahogado la preciosa planta del amor, los defectos del carácter, el descuido de los deberes, la ingratitud hacia Yahweh, la frialdad hacia nuestros hermanos, son tenidas en cuenta. Se ve el pecado como Yahweh lo ve. Nuestros pensamientos no son pensamientos de complacencia propia, sino de severa censura propia y humillación. La mente queda vivificada para quebrantar toda barrera que causó enajenamiento. Se ponen a un lado las palabras y los pensamientos malos. Se confiesan y perdonan los pecados. La subyugadora gracia del Mesías entra en el alma y el amor del Mesías acerca los corazones unos a otros en bienaventurada unidad. No era suficiente que los discípulos del Mesías fuesen instruidos en cuanto a la naturaleza de su reino. Lo que necesitaban era un cambio de corazón, que los pusiese en armonía con sus principios. Llamando a un niñito así, el Mesías lo puso en medio de ellos, y luego, rodeándole tiernamente con sus brazos, dijo: de cierto os digo, que si no os volviereis y fuereis como niños,
no entraréis en el reino de los cielos. La sencillez, el olvido de sí mismo y el amor confiado del niñito son los atributos que el cielo aprecia. Son las características de la verdadera grandeza. Una de las características que se deberían fomentar y cultivar en todo niño es ese olvido de sí mismo que imparte a la vida una gracia espontánea. De todas las excelencias del carácter, esta es una de las más hermosas y para toda verdadera vocación es uno de los requisitos más esenciales. Los paganos pensaban que sus oraciones tenían en sí méritos para expiar el pecado. Por lo tanto, cuanto más larga fuera la oración, mayor mérito tenía. Si por sus propios esfuerzos podían hacerse santos, tendrían entonces algo en qué regocijarse y de lo cual hacer alarde. Esta idea de la oración resulta de la creencia en la expiación por el propio mérito, en que se basa toda religión falsa. Los fariseos habían adoptado este concepto pagano de la oración, que existe todavía hasta entre los que profesan ser seguidores del Mesías. La repetición de expresiones prescritas y formales mientras el corazón no siente la necesidad de Yahweh es comparable con las vanas repeticiones de los gentiles. El Hijo de Yahweh no conocería los homenajes que el mundo tributa a los cargos, a las riquezas y al talento. El Mesías no iba a emplear recurso alguno de los que usan los hombres para obtener obediencia u homenaje. Su solo renunciamiento de sí mismo se predecía en estas palabras: no clamará, ni alzará, ni hará oír su voz en las plazas, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Recuerda que la envidia y el egoísmo son dos pecados mortales. Matan y pudren el corazón, llevándote a la perdición. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.